A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Saludo a quienes a esta hora se suman a la sintonía de Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy es miércoles 24 de diciembre. Les deseamos una feliz Navidad a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Miles de personas que están todavía movilizándose por las carreteras del país, viajando para poder compartir con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos esta época de fin de año. Amanecemos con noticias económicas. El presidente Gustavo Petro anunció anoche en una larguísima alocución de 1 hora y 5 minutos cambios en la forma en la que se va a calcular el incremento del salario mínimo para el año entrante, para el año 2026, aunque no reveló cuál será el porcentaje del incremento, sí dio a conocer que habrá modificaciones en la metodología en la que se calcula ese aumento. Habla el presidente Gustavo Petro de un salario mínimo vital, citando lo que tiene en sus archivos y dentro de sus recomendaciones la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ese salario mínimo vital, que el presidente no revela de cuánto será el aumento de manera individual, implica que el salario debe garantizar condiciones, dice el presidente, de vida digna para el trabajador y su familia, por lo que la evaluación de cuánto gana una persona dejaría de ser individual y pasaría a ser familiar. Es todavía una incógnita cuánto será el aumento que decretará el gobierno del presidente Gustavo Petro. De esta manera, los sindicatos estarían ganando el pulso. De esta manera, los gremios y los empresarios señalan que es la rendija por la que el presidente intenta acercarse a las peticiones de los sindicatos que habían solicitado un incremento del salario mínimo para el año entrante de un 16%. En cualquier caso, antes del próximo 31 de diciembre tendrá que expedirse ese decreto. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había dado algunas pistas este martes de cuánto podía ser ese incremento, teniendo en cuenta inflación y productividad. Eso sí, el presidente abrió una puerta a través de la cual puede ampliarse ese aumento incluso más allá de la propuesta que hicieron los empresarios, que es del 7,21% de incremento. Actualmente el salario mínimo es de 1.423.500 pesos. Pero no solamente habló de salario mínimo el presidente Gustavo Petro en su mensaje de Navidad para los colombianos, estuvo acompañado de sus ministros de Hacienda, de Salud, de Trabajo y de Educación. Reveló que el año entrante habrá 5 zonas de ubicación o de concentración temporal de integrantes de grupos ilegales. Habló de grupos que están en procesos de diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hablando específicamente del proceso con el Clan del Golfo, se reveló en las últimas horas que habrá 3 zonas de ubicación temporal, 2 de ellas en Chocó, en Unguía y en Belén de Bajirá, y otra en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta. Pero el plato fuerte, sin duda, de esta alocución fue la defensa que hizo el presidente de su política económica. No es muy claro, no se explica cómo, mientras el presidente, con una presentación en PowerPoint, defendía los supuestos buenos resultados de la economía, estaba por otra parte en esa misma alocución justificando por qué tenía que recurrir a un estado de excepción como el estado de emergencia económica, que defendió. Dijo que el gobierno no va a modificar el presupuesto del año entrante a pesar de que está desfinanciado en 16 billones de pesos. Le pidió a la Corte Constitucional que no tumbe la emergencia económica porque el gobierno ya hizo cuentas y cree que ya recortó el gasto hasta el límite y que necesita aumentar los impuestos, dice él, a los megarricos, porque necesita plata para la salud, para la educación, para los subsidios de energía y de gas. A propósito de la emergencia económica, les contaré en segundos por qué la Corte Constitucional al final decidió que no estudiará ni revisará esta emergencia económica, sino después de finalizada la vacancia judicial, el periodo de vacaciones de todos los funcionarios judiciales, que irá hasta el próximo 13 de enero. En teoría hasta el 10 de enero, pero es sábado, regresarán a sus despachos todos los funcionarios judiciales el 13 de enero. Por ahora, la Corte descarta cualquier reunión de urgencia para definir el futuro del decreto de emergencia económica que le permite a partir de ahora al presidente Petro y a su gobierno
imponer nuevos tributos, decretar nuevos impuestos con decretos por fuerza de ley. El argumento de la sala plena es que hay que respetar las condiciones de los magistrados, pero no solo de los magistrados, sino de todos los funcionarios judiciales que están en vacancia, que no hay antecedentes en la jurisprudencia y que justamente por eso se necesita esperar a que terminen las vacaciones para poder estudiar de fondo este tema. Muchos sectores le están pidiendo a la Corte que muy rápidamente decrete la suspensión provisional de esa misma emergencia. Hablando de economía, el gobierno no solamente tiene pendiente el aumento del salario mínimo, también el incremento de la famosa unidad de pago por capitación de la UPC para el año entrante, es decir, la plata que le gira al sistema de salud. Lo complicado es que no solamente debe anunciarse el incremento del 2026, sino que sigue pendiente el reajuste de este año que ya está terminando, que fue una orden que le dio a la Corte al gobierno nacional. El presidente anoche, en modo queja de los gremios contra quienes están en el sector de la salud, hablando de mega ricos y hablando de lucha de clases. Hablando de salud, les contaré en segundos cuál fue el primer caso de gripa o influenza tipo A conocida con la variante de H3N2 que ya llegó al país. Es un niño de apenas 2 años de nacido que vive en Medellín, que llegó de viaje de Estados Unidos. El contagio se produjo en octubre y el niño ya está fuera de peligro, pero fue el primer caso que encendió las alertas por parte del Instituto Nacional de Salud, que recomienda vacunarse contra la influenza a todas las personas que puedan y más con esta cepa que se propaga por el mundo. Aunque se reviven los temores del COVID-19, está muy lejos de ser una pandemia porque la vacuna contra la influenza hoy existe, sirve contra el virus, es la gripa de siempre, aunque con síntomas más fuertes porque esta es una variante. También les hablaré en segundos de alteraciones del orden público que terminan también en este año 2025 afectando la tranquilidad de los colombianos. Hay 2 situaciones graves, una en Cauca y otra en Nariño. Había 3 cargas explosivas que iban a ser detonadas por terroristas en la vía panamericana, en la vía que une a Nariño con el departamento del Cauca. Fueron detonadas controladamente por el ejército, esto en el puente sobre el río Bermúdez. Fue tan grave la situación que incluso los viajeros quedaron en medio del combate. El otro hecho grave ocurrió en la vía Pasto-Chachagüí, muy cerca del aeropuerto que sirve a la capital de Nariño. El otro hecho tiene que ver con el asesinato de un intendente de la policía en zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Mataron las disidencias de Mordisco al intendente Luis Guillermo Martínez. Les hablaré en segundos de política. La izquierda definitivamente no logra todavía una cohesión. Carlos Caicedo, ex gobernador del Magdalena, dice que va solo, que va en solitario, que no va a la consulta del Frente Amplio, aunque siguen las invitaciones por parte de Iván Cepeda, de Roy Barreras y de Camilo Romero, que por ahora son quienes irían a esa consulta. Quien dijo que sí iría es Clara López, senadora que hoy, que en principio estaba alejada de esta consulta, pero dice que participaría en esa misma consulta presidencial el próximo 8 de marzo, todavía sin claridad sobre si el senador Iván Cepeda y sobre si Daniel Quintero pueden o no participar, aunque todo pareciera indicar que no podrían participar. Y por los lados de la centro derecha de la oposición, en la gran consulta por Colombia, 3 precandidatos esperan pista para tomar una decisión y ser aceptados y medirse el próximo 8 de marzo. Se trata de Daniel Palacios, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. En Estados Unidos la noticia sigue siendo la que tiene que ver con los archivos de Jeffrey Epstein, 30.000 nuevos documentos publicados por el gobierno de Estados Unidos que tienen muchas referencias al presidente Donald Trump, aunque desde la Casa Blanca siguen insistiendo en que estos son noticias falsas. Y les voy a contar en segundos cuál fue el tono del pulso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre Estados Unidos y Venezuela, que sigue siendo el tema más importante para el hemisferio occidental. Son las 6:09 a.m, como siempre es un gusto acompañarlos. Es Navidad, un feliz día para todos ustedes y para sus familias, y como siempre estamos aquí acompañándolos en Mañanas Blue. A continuación vamos con lo más importante, con las noticias de Colombia y del mundo, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Este gobierno ya recortó el gasto al máximo.
Lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer. No es posible. La Constitución ordena que el gasto social crezca, no que se recorte. En una alocución, el presidente Gustavo Petro volvió a defender la declaratoria de la emergencia económica, asegurando que no puede modificar más el presupuesto y tampoco recortar la inversión pública. Por eso lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho. Aquí 1.7 billones salen del patrimonio. También habló sobre la tasa al sector financiero, esa sobretasa que pasaría de 5 a 15 puntos, un aumento del 35 al 50%. Y a propósito, será después del 13 de enero de 2026 cuando comience el debate para definir si este decreto cumple o no la normatividad vigente, pues la Corte Constitucional no citó a sesiones extraordinarias y retomará las sesiones solamente cuando finalice la vacancia judicial. Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario es familiar, no individual, y eso va en el decreto. Salario vital por primera vez en Colombia. ¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja en promedio en la familia? Esos datos están, ese se aplica. Salario mínimo vital, esta herramienta de la Organización Internacional del Trabajo, es la medida que, según el presidente Gustavo Petro, se va a usar para determinar el aumento del salario mínimo en 2026 ante la falta de acuerdos entre empresarios y centrales obreras. La emergencia económica agarró a los congresistas y sectores políticos comiendo natilla y buñuelos. Piden varios de ellos que se reúna de inmediato el legislativo para hacer control político a los decretos de emergencia. El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Y vamos a solicitar una suspensión provisional de esa medida que va a proteger solamente los intereses económicos del pacto histórico. Por su parte, las congresistas Angélica Lozano y Katy Jubinado solicitaron a la Corte suspender los efectos del decreto de emergencia económica. Pongamos el foco donde es. Que este gobierno, abusando de su poder, haya decretado una emergencia económica que claramente no lo es. Estamos ante una ruptura del Estado de Derecho, ante una ruptura y violación de la separación de poderes. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. En cuanto al sector financiero, trae, entre otras, una sobretasa que coloca el impuesto de renta en el 50%, la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado. Y el presidente también dedicó una parte de su alocución a enviarle un mensaje a las altas cortes, asegurando que su gobierno presentará en el nuevo Congreso un proyecto para buscar la Asamblea Nacional Constituyente. Está en la misma tónica de bloqueo institucional que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Es 3.6 y vamos, porque ya vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha. Y así que vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo Congreso. Tras varios meses de discusión y luego de que se declarara un desacato contra el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por no realizar el reajuste de la unidad de pago por capitación correspondiente al 2025, el gobierno nacional citó recientemente a todo el sector salud con el fin de evaluar un posible ajuste en este recurso. No obstante, la mesa convocada no pudo avanzar debido a la falta de quórum. Pues ante esta situación, el Ministerio de Salud programó una nueva reunión para el próximo 30 de diciembre. Ante esto habla el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Las organizaciones que hacen parte de la mesa de trabajo de la UPC que ha trabajado durante todo este año. Desafortunadamente no alcanzamos el quórum para poder deliberar con base en la normatividad vigente. Luego de que el Instituto Nacional de Salud confirmara el primer caso en Colombia de H3N2, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta X que ese caso es un niño de 2 años que vive en la capital de Antioquia y que se habría contagiado en octubre, tuvo síntomas leves y no requirió hospitalización. La secretaria de Salud de la ciudad, Natalia López. Reiteramos el llamado de atención a toda la ciudadanía de fortalecer las medidas de autocuidado con la higiene de manos, aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios. En zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, un grupo de investigadores de la DIJÍN de la policía fue emboscado por sujetos armados. En
En el ataque fue asesinado el intendente Guillermo Martínez y resultó herido el patrullero Juan Camilo Perdomo, y tras el hecho se desataron combates en límites de Buenos Aires, Suárez y Santander, hecho que generó pánico en la comunidad. Y por los responsables de este crimen, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Pueden enviarlo a las redes sociales, publicarlos anónimamente, como hicieron con este criminal de Ala Jimmy, que publicaron todos esos vejámenes que cometía. El gobierno del presidente Gustavo Petro definió 3 zonas de ubicación transitoria para integrantes del Clan del Golfo. Durante el desarrollo del proceso de negociación, las órdenes de captura y los pedidos de extradición contra los miembros que participen en este diálogo quedarán en suspensión. Según esta resolución, se trata de Belén de Bajirá y Unguía en el departamento de Chocó y de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Pues Roy Barreras, Camilo Romero y Iván Cepeda irán a la consulta del Pacto Amplio el 8 de marzo. Sin embargo, hay otros precandidatos que aún no se deciden. La senadora Clara López asegura que está dispuesta a ir, pero si a esa consulta se suman otros sectores del centro. El exministro Juan Fernando Cristo tampoco ha tomado una decisión, pero sí hay un precandidato que ya descartó la posibilidad de unirse a esa consulta, y es el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Para que las consultas sean viables, tienen que haber o firmas que respalden tu candidatura o un aval de partidos. Si esas circunstancias no se dan en el caso de los otros 2 compañeros de consulta, pues lo que decidimos es ir a primera vuelta, a pesar de que recibimos una invitación. Directamente me la hizo Iván Cepeda, pero declinamos de la misma. Ilegal de la fuerza de un Estado para ejecutar robos en alta mar es peor que la piratería, peor que la piratería. El día de ayer se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para analizar la interceptación por parte de Estados Unidos de buques petroleros que salen de Venezuela. Samuel Moncada, representante de Venezuela ante la ONU. No se trata del robo planificado de barcos comerciales en aguas internacionales, sino de la anexión de facto de todo el mar Caribe por parte de una potencia naval. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, aseguró que Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles. La Conmebol confirmó la programación de la primera fase de la Copa Sudamericana con duelos entre equipos colombianos. El superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot. Un día después, el jueves 5 de marzo, América de Cali recibirá a Bucaramanga, también a las 7:30 p.m. en el Pascual Guerrero. Las llaves serán a partido único con definición por penales en caso de empate. Estás escuchando Blue Radio.